Seguimos en Fuera de Serie, estamos en comunicación con el señor José Luis Esgroso, que es jefe del Departamento de Trasplantes del Sanatorio Parque de Rosario, cirujano cardiotorácico, profesor de cirugía de la UNR y fue jefe de trasplante cardíaco del Hospital Argerich en Cava. ¿Qué tal, José Luis? Agustina Henrich lo saluda, ¿cómo está? Hola, Agustina. ¿Cómo anda? ¿Bien? Queríamos hablar, bueno, a ver, los trasplantes siempre son un tema delicado, ¿no? Pero queríamos hablar con usted sobre cómo están siendo los trasplantes en medio de una situación de pandemia como la que estamos viviendo. Y bueno, los trasplantes se siguen haciendo porque están dentro de las enfermedades que son impostergables, ¿no? Cuando se da el operativo y está el órgano disponible hay que hacerlo. Así, con todos los recaudos necesarios, las pruebas de PCR tanto del donante como del receptor para la enfermedad COVID, ¿no? Pero lleva un poco más de tiempo, pero se hace. ¿Y cuál es el impacto puntual de esta situación en la dinámica de trabajo de ustedes, más que nada? Y es más complicado, es más trabajo, lleva indudablemente más la logística, por ejemplo, cuando hay que hacer transporte aéreo de los órganos, ya es un tema porque depende del lugar o de la provincia donde esté. A veces se hace obligatorio hacer al equipo que va a buscar el órgano, tienen que chequearse y eso demora 2 o 3 horas o 4 horas más, hay que esperar. Tiene muchos inconvenientes esto realmente, ¿sí? Realmente no beneficia nada, no ayuda para nada, complica todo. Me imagino. Sí. Buenas tardes, José Luis, mucho gusto, Baltasar Schubert lo saluda. Bien, le quiero consultar por una descripción de las principales causas de las que deviene un potencial donador, si nos puede comentar. Bueno, fundamentalmente tiene que tener varias características. Primero tiene que estar en muerte encefálica, quiere decir que tiene que tener el cese total e irreversible de toda función cerebral o encefálica. Es decir, que tiene que estar ese es el diagnóstico que tenemos que tener. Después, tiene que tener o no tiene que tener enfermedades transmisibles. Por ejemplo, el caso de COVID para ahora o SIDA o alguna otra cosa. Tercero, tiene que tener, sobre todo, el órgano que va a donar no tiene que tener ninguna enfermedad, ninguna patología. Cuarto, tiene que tener un buen mantenimiento, es decir, que tiene que tener buena presión, que funcionen bien los demás órganos y que no haya infección circulando de tipo intrahospitalario. Y además, tiene que tener indudablemente, a pesar de que la legislación ha cambiado y que todos somos donantes y no hemos manifestado lo contrario, habitualmente se pregunta el ok de la familia, ¿no? Más o menos, en general eso es lo que uno va. Y tiene que tener otras condiciones, por ejemplo, antropométricas, tiene que ser, el tamaño del donante y receptor tiene que tener un 25% por encima o por debajo, sobre todo para el caso de órganos intratorácicos, ¿no? Para el corazón y para el pulmón, al respecto de eso. Lo demás, en el caso de hígado, o en el caso de riñón, o en el caso de páncreas, digamos, lo que llamamos la diferencia antropométrica puede ser mayor o menor, que no afecta el funcionamiento del órgano. Eso en general son las condiciones. Además tiene que ser compatible. Tiene que tener el grupo sanguíneo compatible, es decir, que uno sabe que el grupo 0 es el dador universal, así que puede donar todos los órganos que quiera, porque se dona como se transfunde. Después está el grupo A con el A, el B con el B y el AB con el AB. Eso es en general. Y además se hace una prueba cruzada de suero del donante con ciertos el glóbulo rojo del receptor, lo que se llama cross-match, para ver si eso da la existencia de que el receptor no tenga anticuerpos, digamos, preformados en contra del donante, que vayan a rechazar el órgano precozmente, ¿no? Claro. Cuando usted habla de ninguna patología, cosas congénitas que puedan ser leves, ¿eso también dificulta que uno se transforme en donante? No, si es de otro órgano, no. Si por ejemplo tiene una cardiopatía congénita pero está compensado y el donante dona digamos hígado o dona riñones o dona páncreas, no hay inconveniente. El corazón no, porque ya tiene una patología previa, ¿no? Claro, o sea, si la patología, por más de que sea leve, está en el órgano que se donaría, no se puede. Sí,
Si es corregible quirúrgicamente, a veces una comunicación entre las dos aurículas uno la puede corregir antes de proceder al implante, digamos, cuando uno recibe el órgano para implantarlo. Pero son casos excepcionales, ¿no? Eso, claro. ¿Y qué cosas hacen a que uno como pariente de alguien sea más tenga mejores condiciones, digamos, para ser más compatible con una persona? Ver, usted me dijo que del tema del grupo sanguíneo y de los anticuerpos, pero además, ¿hay alguna otra cuestión que sea que un hermano puede ser un mejor donante que otra persona? Usted dice para donante vivo, el caso de donante vivo, el caso renal. Sí, obviamente, sí. El caso renal. Bueno, hay que ver bien realmente en las mismas condiciones, y después hay una serie de antígenos específicos que uno tiene, que se llaman los D y los DR, que uno tiene que comparar, y uno está buscando más o menos que haya dos compatibilidades que sean digamos realmente que correspondan, y eso daría cierto grado de seguridad. Lo que sí hay que ver en el receptor, que no tenga una cantidad de anticuerpos importante, porque habitualmente los enfermos, sobre todo que están en diálisis, han recibido transfusiones, o las mujeres que han tenido varios embarazos, tienen un panel de anticuerpos importante para la población en general, ¿no? Entonces uno hace un chequeo de cuánto en cuánto para ver qué porcentaje de anticuerpos tiene. Si está muy hiperinmunizado, tiene muchos anticuerpos, el trasplante va a ser mucho más dificultoso, ¿no? Con respecto al rechazo. Claro, bueno, qué interesante eso que decía, ¿no? Que las mujeres que tienen más hijos, digamos que son más difíciles de trasplantar, para ponerlo en criollo. Sí, tienen, digamos, los embarazos y sobre todo si han recibido transfusiones de sangre también. Y sobre todo si se hace mucho tiempo que están en diálisis también, los pacientes renales crónicos también tienen un tenor de anticuerpos elevado. Doctor, ¿y por qué el corazón es de los órganos más complejos para trasplantar? No es de los más complejos. Yo diría que lo que tiene el corazón de realmente que puede hacer realmente marcar una diferencia es decir, que tiene un tiempo de isquemia corto. ¿Qué es eso? Desde el momento que usted lo extrae del donante y lo coloca en el receptor no deben pasar más de 4 horas. Eso para el corazón, lo cual con la procuración a distancia tiene que tener todos los tiempos muy bien establecidos. En cambio, en el caso del hígado y el páncreas tienen 12 horas, y en el caso del riñón puede tener hasta 24 o 48 horas, ¿no? en almacenamiento. El corazón en realidad necesita, una infraestructura que tenga la facilidad de cirugía cardíaca de corazón abierto. Y aparte de eso tiene que tener una buena solución de preservación, es decir, que usted tiene que inyectarle dentro del órgano una solución que lo mantenga esas 4 horas sin el menor daño posible y a 4 grados centígrados, y de ahí lo puede transportar. Y cuando llega ya lo puede colocar. Ese es el problema que tiene el corazón y el pulmón, digamos el tiempo de 4 horas. En cambio los otros órganos tienen más tiempo para implantarse. Tengo entendido que estos operativos llamados de ablación los realiza un equipo específico. ¿Cómo está compuesto ese equipo? ¿Cuál es la preparación? ¿Cómo es el operativo de ablación? Cuando la ablación es multiorgánica, cuando se sacan varios órganos de un solo donante, en general la cosa es así. En el caso de corazón y de pulmón va el equipo que implanta a buscarlo. En el caso del hígado ahora se está hablando de la ablación regional. Hay cirujanos en cada región que pueden sacar el hígado y enviarlo. Se está tratando de hacer eso con el páncreas. Y donde sí lo hace el equipo de ablación local perteneciente a la regional, por ejemplo el Cudayo en Santa Fe o el Cucayo en Buenos Aires, lo hace directamente personal directamente de los equipos procuradores. Pero en el caso particular de los órganos intratorácicos, el corazón y el pulmón lo hace generalmente el equipo que implanta. Bien, o sea que cada equipo va a buscar su órgano y lo trae. De los órganos intratorácicos, de los otros órganos no. Bien, ¿y es un equipo interdisciplinario o cómo está formado? ¿Por quiénes está formado? Por cirujanos, 1 o 2, anestesista, instrumentadora, fundamentalmente. Son 3 personas. Doctor, coméntenos un poco cómo fue este trasplante que realizaron la semana pasada en situación a la pandemia.
¿Te habla del trasplante cardíaco? Sí, sí, ese. Sí. Sí. Bueno, indudablemente el enfermo estaba en emergencia nacional, ¿no? Entonces había que conseguir el órgano donde sea, y tanto el hecho de que hay muchos equipos que están sin trasplantar por este tema, bueno, la oferta de órganos llegó, y nos llegó desde Mendoza. Y bueno, pero por suerte el donante estaba chequeado por PCR contra el COVID, y el receptor nuestro sí, hacía bastante tiempo. En ese sentido, la provincia de Mendoza no tiene muchos requisitos como tiene, por ejemplo, la provincia de Jujuy, que le obliga a hacer una PCR ahí local a todo equipo, a toda persona que entra a la provincia, lo cual demoraría 4 horas más el operativo. Bueno, directamente se hace el transporte aéreo. Como fue de noche, no era posible usar helicóptero para trasladar el órgano del aeropuerto acá del helipuerto del sanatorio, así que tuvimos que hacer en ambulancia. Así que bueno, se fue a Mendoza, se procuró el órgano allí, se fue con una ambulancia hasta el aeropuerto de Mendoza, de aquí al de Rosario, y de aquí en ambulancia al sanatorio. Y ahí demoramos un poquito más porque hubo algunos inconvenientes de tránsito y algunos inconvenientes también dentro del mismo hospital central de Mendoza, en el cual demoró un poco más, y en vez de demorar 4 horas, demoramos 4 horas y 17 minutos, pero el corazón arrancó muy bien y no hubo mayor problema. Y con respecto a la pandemia, bueno, no estaban todos los médicos chequeados, inclusive ya en el hospital también, así que no hubo un riesgo para nadie con respecto a la pandemia. Supongo que también el trasplantado tendrá que tener cuidados específicos en este momento porque es un paciente de altísimo riesgo para el COVID. Sí, por supuesto, porque está inmunosuprimido. ¿Qué quiere decir que está inmunosuprimido? Que está recibiendo medicación antirrechazo. Y la medicación antirrechazo no solo disminuye los anticuerpos para el rechazo del órgano injertado, sino que también disminuye todas las defensas para todas las demás cosas, por ejemplo el virus del COVID, ¿no? Y el coronavirus. Entonces, por lo tanto, también tienen que estar muy bien aislados y muy bien protegidos, porque indudablemente, como ustedes saben, para el coronavirus no tenemos tratamiento todavía. Tal cual. Leí algo de una ley de ablación regional. ¿Cómo es esto, José Luis? ¿Nos lo puede explicar un poquito? Para el hígado. Sí. Estoy hablando para el hígado fundamentalmente. Los cirujanos locales están capacitados se han capacitado para sacar el hígado, poner unas bolsas especiales ahí en frío, y entonces únicamente va el avión a buscar el órgano, sin el equipo que va a implantar, ¿me entiendes? Sí. Esa es la ablación regional, y después indudablemente en el aeropuerto hay gente que espera la conservadora con el órgano adentro y lo lleva inmediatamente al lugar donde se implanta. Doctor, después de la ley Justina, ¿cambiaron los miedos de ser donante? La ley Justina lo que hizo es yo realmente tengo una cuestión emocional muy grande con la ley Justina, porque yo trasplanté de corazón a un chico que le ganó a Justina por 10 minutos. 10 minutos antes yo lo había notado y lo trasplanté de corazón, se lo llevó a él, y Justina no, y falleció. Ustedes saben cómo fue la historia. Sí. Pero lo que se hace es decir que todos somos donantes directamente, sin preguntarle a la familia absolutamente nada. Lo cual, eso en algunos lados se aplica del país, a otros lados no. Generalmente se le pregunta a la familia. Igual el número de donaciones de que fue sancionada esa ley ha aumentado, realmente ha aumentado. Es decir, que todos somos donantes y en vida no hemos declarado que no queremos ser. ¿Me entiendes? Usted tiene que tener una declaración mediante escribano o alguna otra cosa legal diciendo que no quiero ser donante. Esa es la única causa por la cual no puede donar los órganos. No, los órganos, en cambio, si no, todos somos donantes. Y si este es el fundamento de la ley. Sí, entiendo perfectamente. Y en caso de que alguien tiene un accidente, no manifestó lo contrario, es decir, es donante de forma directa, pero la familia de repente se opone, ¿cómo se resuelve esa situación? Bueno, es cuestión de hablarlo, es cuestión de hablarlo. Legalmente tenemos derecho a utilizar los órganos, pero es cuestión de hablarlo. Es difícil, una situación muy complicada. Claro. Una situación muy complicada. Habitualmente la familia entra en razones. Eso depende de todos los equipos de procuración, los psicólogos y todo alrededor que esté alrededor de esto, para poder convencer a la familia que
Va a estar mucho mejor un órgano en un organismo vivo que en una tumba fría, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. José Luis, muchísimas gracias por su tiempo, muy interesante todo lo que nos está contando, en serio. Muchas gracias. Hasta luego. Un placer. Hablábamos con el señor José Luis Esgroso, que es jefe de departamento de trasplante del Sanatorio Parque de Rosario, cirujano cardíaco torácico, profesor de cirugía de la UNR y jefe de trasplante cardíaco del Hospital Argerich de Cava. Qué datos interesantes que dejó, ¿no? Has tomado nota como siempre y sobre todo esta cuestión que muchas veces tenemos como temores a la hora de pensar ante la posibilidad de ser donantes, salvo que le expresemos lo contrario, ¿no? Sí, igual también creo que me parece que dije lo mismo cuando hablamos con Vulcano, creo que hace un año y pico, que es también de trasplantes de corazón, que a los que no nos toca de cerca, el tema es como que ni nos lo preguntamos. Pero a mí me despertó un comentario que me hicieron el otro día de que la situación de pandemia, ¿qué está haciendo? Estamos todos en nuestras casas. No hay circulación. Una de las dos, digamos, variables que generan órganos posibles de donación son los accidentes viales, ¿sí? Sí. Las muertes hay casi instantáneas en accidentes viales, como los problemas cerebrovasculares tipo ACV o ese tipo de situaciones. Al no haber circulación, bajaron muchísimo los accidentes viales. No hay accidentes en rutas. Entonces, la gente que tiene patologías pre-COVID las sigue teniendo, las sigue arrastrando, algunas se siguen empeorando, pero no hay órganos disponibles como en otro momento, en otra situación. Sí, claro. Y vuelvo a esto, como no nos toca de cerca, es algo que por ahí no nos preguntamos. Vemos muy lejano. Pero cambió muchísimo la situación para la gente que está necesitando trasplantes hoy. Entonces me parecía que era interesante hablar con José Luis un poco para ver qué se estaba haciendo, más allá de que es una situación hiperdelicada, porque como él decía, son pacientes de altísimo riesgo, tanto los trasplantados como las personas que están por ser trasplantadas o que están esperando un trasplante, como esta otra variable de qué está pasando con los órganos, porque es una cuestión de horas. No los podemos tener guardaditos ahí por si en algún momento se necesitan. Sí, es muy delicado el tema, ¿no? Es muy delicado, pero lo importante es haber echado luz sobre la situación en particular de los donantes y de la necesidad de recibir estos órganos tan importantes que en muchos casos determina la distancia entre la vida y la muerte. Bueno, era lo que él decía, ¿no? Por 10 minutos no se salvó Justina. Mirá vos. Hoy nos dio una ley, Justina, pero... ¿Qué te parece? Y bueno... es un tema de conciencia que hay que trabajar muchísimo. Claro.